Bueno, pues esta vez voy a presentar sobre contaminación del aire y COVID-19, qué es lo que se sabe hasta ahora. Voy a tratar de ser breve, es una plática que, bueno, me gusta bastante, me dedico a la contaminación, como bien lo decía Lori, soy investigador también en el Instituto Nacional de Perinatología y una de las líneas que estamos trabajando es precisamente la contaminación del aire. Y es interesante saber cómo se relaciona con el COVID, pero también tenemos que hablar un poco de la contaminación, porque a final de cuentas, ya más adelante lo vamos a ver, pero prevenir COVID llevaría más o menos las mismas herramientas que prevenir la contaminación o la exposición, y entonces que se generen todas estas estrategias o cambios en un futuro nos va a ayudar tanto para cuidar siempre vaya la salud. Todos nos hemos asociado con esta fotografía, es algo que vemos prácticamente diario, esta nata que vemos en la ciudad. Actualmente la contaminación del aire se estima que es responsable de alrededor de 7 millones de muertes prematuras en el mundo. Entre los contaminantes que se pueden encontrar en el aire son el material particulado, generalmente les llamamos PM, y en este caso PM10 hace referencia a las partículas menores a 10 micrómetros. Otras que son importantes y probablemente las más dañinas son las PM2.5, que quiere decir que son menores a 2.5 micrómetros, y las PM1. En un momento también vamos a ver más o menos los tamaños de esto con una fotografía. Ya con respecto a mortalidad, se ha reportado que en México existe 1.29% más de muertes generales asociadas con un incremento de 10 microgramos por metro cúbico en un promedio de 2 días. Otras de las cosas que se han estado asociando, además de muerte por la exposición aguda, es decir, en un corto tiempo, o de manera crónica, que esto podría ser meses, años, tiene que ver con el desarrollo de algunas enfermedades como el asma, la enfermedad pulmonar, enfermedad coronaria, diabetes, arritmia, hipertensión, infarto al miocardio, afecciones respiratorias, neumonía, infecciones de las vías respiratorias superiores. Y aquí es donde hago un poco la conexión. En los últimos meses se ha visto una conexión entre factores demográficos, raciales y ambientales, y se dice que estos incrementan la severidad de los síntomas de COVID. En el caso del primero, se ha reportado que principalmente las personas mayores y con enfermedades crónicas presentarían más riesgo de ser hospitalizados o incluso de morir por COVID-19. Con respecto al segundo, la desigualdad social también juega un papel importante en el número de contagios y muertes reportadas. Ya sabemos que incluso lo he mencionado varias veces, precisamente por esto que se dice, se menciona que el COVID es racista y clasista. En Estados Unidos principalmente es donde se han estado haciendo este tipo de estudios. En México, desafortunadamente, muchas cosas en lo que nos pongamos a pensar, pero sobre todo pensando solo en el coronavirus, hay muchas cosas que no se investigan, que solamente se callan, pero no por eso dejan de pasar. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha visto que principalmente los latinos, los afroamericanos son los que principalmente se están contagiando y son los que están muriendo. Aquí en México podría estar pasando lo mismo, ¿no? Aquí con el lema de primero los pobres, sí, también se respeta eso con el coronavirus. Primero los pobres son los que están contagiándose, son los que están muriendo, son la gente que desafortunadamente no se puede quedar en casa y tienen que salir a trabajar y con toda esta falta de información clara desde el gobierno, pues menos se pueden proteger. Y ya como la tercera, también se ha visto, hay varios estudios donde mencionan que la exposición aguda o crónica a contaminación del aire
podría incrementar el riesgo de hospitalizaciones y muerte. En un momento vamos a explicar todo eso. Incluso hasta la parte de la cuestión racial también juega un papel importante. Esto lo he documentado en mis columnas. También los más pobres o las zonas más marginadas son las que principalmente, donde principalmente podemos encontrar mayores niveles de contaminación. Y aquí era lo que les decía. Esta lámina es bastante importante porque vamos a ver posteriormente esta cuestión de purificación con filtro CEPA que se está volviendo cada vez más popular, al menos en el enunciado. Esta que pareciera una cola de rata, en realidad es un cabello. Y con este nos podemos dar más o menos idea de los tamaños. A partir de la punta, pues es más delgado y conforme va hacia la base se va engrosando. Aquí nada más para ejemplificarles, en este recuadro rojo es una partícula PM10, este es el tamaño. También las gotas respiratorias, que se dice que están entre 5 y 10 micrómetros, son estas. La de 2.5, y aquí casi hasta abajo podemos ver al coronavirus, que mide aproximadamente 0.1 micrómetros. Nada más que para esto, pues ya hemos visto que una de las principales vías de transmisión es a través de aerosoles. El coronavirus es muy pequeño, sin embargo, siempre va absorbido a partículas más grandes, en este caso aerosoles, o se dice también que podría estar dentro de las partículas ambientales. Pero ¿cómo se forman? Y esto es importante. Se pueden producir de manera natural por las emisiones volcánicas, por los incendios forestales, muchos ocurren de manera natural, otros incendios son provocados, pero también la industria y sobre todo los automóviles juegan un papel bastante importante en la generación de este tipo de partículas. Luego, bueno, también otra de las cosas, incluso al cocinar, se genera una gran cantidad de partículas, y esto generalmente pues, en los restaurantes, pero sobre todo en nuestros hogares. Una vez que están en el ambiente, el viento se puede encargar de transportarlas a otros lugares, y incluso ese es uno de los problemas. Puede ser que no lo estamos generando aquí, pero esto le va a llegar a otra persona unos kilómetros más adelante. Entonces es un problema que tendríamos que estar atacando entre la población y el gobierno. Aquí hay una serie de contaminantes que se pueden encontrar en el ambiente. Sin embargo, por el tiempo nos vamos a enfocar solamente en las 2.5. La norma dice que no deberíamos de rebasar 45 micrómetros por metro cúbico en un promedio de 24 horas, y en el promedio anual 12. En el caso de la sugerencia de la OMS dice que deberían de ser de 10 microgramos por metro cúbico. Y aquí pues nada más les ejemplifico los promedios diarios de PM2.5 del 1 de enero al 31 de marzo de este año. Y prácticamente vemos que con respecto a los promedios diarios son alrededor de 4 o 5 puntos cuando se rebasa, o días cuando se rebasó esto, pero en general si ven también el promedio anual, pues prácticamente todos los días lo hemos rebasado, pero esto solamente es en el promedio diario. Ahora, cuando saqué los datos en diferentes horarios de los días, pues podemos ver que prácticamente diario, en algún momento del día, se puede rebasar estos 45 microgramos por metro cúbico, pues ya ni hablar del límite de la concentración anual. Luego, esto lo hice también para ver cómo habíamos estado el año pasado, y también pareciera que solamente algunos días tuvimos problemas.
Sin embargo, al hacer igual sacar los promedios o por datos horarios, perdón, de todos los días desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, vemos prácticamente igual diarios, probablemente se rebasaron estos niveles. Y como les había mencionado, una de las cosas a las que me dedico es a evaluar los efectos de la contaminación ambiental. Y aquí hay, bueno, y aparte en el mundo también es de las cosas que más se estudian. Aquí les pongo algunos ejemplos. Tengo proyectos bueno, he colaborado en proyectos en Estados Unidos, en Canadá, en China, en México. Incluso en México, hace unos meses nos acaban de dar un financiamiento para hacer un estudio entre el Instituto Nacional de Cardiología, la UNAM, y el INPER, donde laboro, y esto es para ver el papel de la exposición crónica a contaminación del aire sobre el desarrollo y la progresión de calcificación coronaria en una población mexicana. Pero lo más importante de aquí, que me gustaría señalar, es que vean los niveles de contaminación de México en comparación con otros estudios que hemos hecho. De aquí ya tenemos unos resultados preliminares. Desafortunadamente no les puedo presentar los resultados en tablas y cosas así porque todavía no lo publicamos, estamos por enviar el artículo. Y aquí, por ejemplo, estamos encontrando en esta población un promedio anual de 24.6 microgramos por metro cúbico, un mínimo de 17 y un máximo hasta de 31.7. En cambio, en Estados Unidos, en una población que hemos trabajado bastante del área de Massachusetts, específicamente alrededor de Boston, encontramos igual un promedio anual fue de 10.3 microgramos por metro cúbico, casi menos de la mitad, vaya, de lo que encontramos en México. Con respecto a estudios prenatales, también lo hemos hecho, y en Estados Unidos esta es una corte también de ahí de Massachusetts, y el promedio prenatal de exposición fue de 7.91 microgramos por metro cúbico. En México hicimos un estudio también en una corte, y el promedio es de 23.1, 3 veces más que lo que podemos encontrar en Estados Unidos. Pero bueno, esto es entre México, Estados Unidos, y en China también alguna vez trabajamos ahí y pues como pueden ver la concentración fue bastante alta. En este caso lo que queríamos hacer era evaluar cosas de epigenética y cómo se modifica con respecto a la contaminación. Entonces tomamos dos poblaciones, oficinistas y camioneros. Y aunque esta diferencia sí fue significativa, en realidad no lo fue tanto. Prácticamente se comportaban igual. Sí sigue la tendencia de que esperábamos que los camioneros tuvieran una mayor exposición, porque obviamente este tipo de contaminantes se generan con los vehículos, y andar en la carretera, pues esperábamos que fueran más. Sin embargo, no fue tan diferente. Y una de las cosas que también estábamos pensando era que probablemente si hubiéramos agarrado, en vez de oficinistas, gente en sus hogares, tal vez estos niveles que encontramos de 94.3 por microgramos por metro cúbico en un día, hubiéramos probablemente encontrado niveles un poco más altos, por lo que les comentaba de que cuando estamos cocinando se generan también este tipo de partículas. Entonces, y ese contraste se los quería hacer porque tomé en consideración este estudio. En Estados Unidos, Francesca Dominici, una profesora de Harvard, igual vieron que un incremento de 1 microgramo por metro cúbico en la exposición crónica entre 15 y 17, no alcanzo a ver bien el número por las fotografías, se asoció con un incremento de 8 a 11% en la tasa de mortalidad por COVID. Hay otros estudios, sin embargo,
No los presento por tiempo, pero también porque no han sido completamente publicados y porque también se tiene una cierta, bueno, no contradicción, se me fue la palabra. Bueno, está en entredicho esto. El problema de este tipo de estudios es que no se tiene acceso ahorita a los datos tan particulares. Es decir, se reporta mortalidad, pero no se tienen datos de si era mujer, si era hombre, el índice de masa corporal, es decir, cuánto pesaba, cuánto medía, o incluso la presencia de algunas otras comorbilidades. Entonces, es un estudio ecológico que, si bien es cierto, sirve y de alguna manera nos dice que la contaminación juega un papel importante en la severidad o incluso en la mortalidad por COVID, entonces es con lo que tenemos que quedarnos. En México incluso lo pensé hacer, sin embargo, pues Arturo sabe mejor de esto, cómo los datos no están disponibles y entonces sería muchísimo trabajo que tal vez no valdría la pena realizar, al menos en este momento. Una de las explicaciones que ellos dicen que podrían explicar esta asociación es que también la contaminación causa una sobreexpresión del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es por donde entra el virus. Entonces, esto es bastante interesante. Entonces, está ligado, ¿no? Entre más contaminantes haya, más grave o incluso muerte se podría encontrar por COVID. Ahora bien, aquí no voy a entrar en detalles, ya los he explicado anteriormente, pero lo único es para resaltar que pues se estima o se sugiere que el principal problema de transmisión es por los aerosoles, de acuerdo con algunos investigadores. Aquí las medidas que podrían funcionar es el uso obligatorio y correcto de cubrebocas, la ventilación, el aforo y sobre todo purificar el aire. Y en este caso retomo ventilación, purificación de aire en esta estrategia. Ya aquí lo vemos, ¿no? Cómo se van formando los aerosoles, sobre todo en lugares mal ventilados. Entonces, para conectarlo con lo siguiente, pues vuelvo a recordar que el coronavirus es muy pequeño, sin embargo, también se ha sugerido que pueden estar sobre el material particulado, PM2.5, 10 o incluso en los aerosoles. Los aerosoles se estima que están hasta 100 micrómetros, pueden andar flotando en el aire. Entonces, de ahí, ¿por qué ponía esos tamaños? Por lo siguiente, porque hemos estado hablando de purificación de aire y aquí es donde se vuelve pues bastante importante, porque en el caso de los filtros CEPA, no solamente nos ayudarían a disminuir los niveles de aerosoles en un ambiente mal ventilado, sino también se quedarían atrapados en ese filtro algunos alergenos como el polen, los mismos contaminantes, PM2.5, PM10 y algunos otros más pequeños. Y entonces, ¿qué sucedería? Pues esto nos va a ayudar a disminuir el número de contagios, pero además, en una de las ciudades más contaminadas, como la Ciudad de México, que es donde vivimos, entonces también nos va a ayudar a tener ambientes más seguros. Esto también lo he estado discutiendo en la columna, porque vaya, hasta ahora nadie ha sugerido por parte del gobierno o incluso de la industria privada el uso de este tipo de cosas. Y yo lo que expongo es que pues no tiene un beneficio nada más en el corto plazo, sino en realidad tendría un beneficio a largo plazo. El único inconveniente de esto, de hecho también la doctora María Neira de la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, lo ha sugerido, pero también el problema es su alto costo. En general estamos hablando de arriba de 4,000, 5,000 pesos y cosas más caras.
Entonces, eso sí es bastante prohibitivo para una gran proporción de la población. Lo bueno es que estos purificadores no son más que un filtro con un ventilador. Entonces, siguiendo eso mismo, algunos investigadores egresados del MIT en España, o incluso mexicanos como Alejandro Cano, que les sugiero seguirlo, nos han estado guiando sobre construir nosotros nuestro propio purificador de aire. En este caso serían con filtros MERV 13 o superiores, que tienen la misma eficacia en la filtración de este tipo de cosas. Y por ejemplo, que ven aquí en la fotografía, serviría para un cuarto de unos 250 metros cuadrados, y el costo aproximado andaría más o menos en el rango de los 2,500. Algo a considerar aquí es que los filtros no son para siempre. En el caso de los filtros EPA, yo me he encontrado con los productores que duran alrededor de 6 meses y después se tienen que cambiar porque van perdiendo la eficiencia de filtrado, entonces hay que estarlos cambiando. En el caso de los filtros MERV son más baratos, pero lo que he encontrado es que tienen una vida media más o menos como de unos 2 meses, entonces son de las cosas que tienen que considerar. Recientemente salió un artículo del uso precisamente de purificadores en escuelas de Alemania. Bueno, pero antes les comento, las imágenes de arriba son del New York Times y es para igual ejemplificar cosas que Joseph Allen, igual un profesor de Harvard, ha estado mencionando con respecto a la transmisión de aerosoles. Aquí podemos ver en la izquierda cómo se daría como las corrientes de aire. En la fotografía del medio podemos ver un alumno que podría estar contagiado con el coronavirus, y al final, después de un tiempo, el coronavirus va a estar en los aerosoles y se va a dispersar por todo el cuarto. Entonces, aquí, como ya lo hemos explicado, pues ya no importa la sana distancia, ya no importa, por ejemplo, si este niño o joven que está contagiado interactúa o no con los de acá atrás. Lo que importa es que están en un lugar mal ventilado y entonces corren un mayor riesgo de enfermarse. Entonces, una de las cosas que vieron en este artículo los alemanes es que poner este tipo de purificadores de aire en realidad sí sirven y nos disminuye mucho la presencia de los aerosoles o de las partículas. Esto también pues tiene bastantes implicaciones con respecto a querer o no abrir las escuelas. En el caso de Estados Unidos, pues ya como que empiezan a hacer conciencia, en México no tanto. La SEP no habla más que todavía de lávate las manos, el cubrebocas, y eso en el mejor de los casos, pero pareciera que no se planea hacer nada de cambios de infraestructura, y también otra de las cosas es que pues, sabemos que las escuelas o muchas escuelas no tienen ni siquiera baños o agua con la que se puedan lavar, pero como sociedad creo que nos tenemos que organizar y tenemos que hacerle presión a la SEP para que las escuelas públicas tengan estas mejoras, o incluso como padres de familia organizarnos y tratar de llevar, si tal vez no los purificadores como pero podríamos organizarnos y construir nuestros propios purificadores de aire, los artesanales, que son más baratos, y entonces garantizar en algún momento, cuando hayan disminuido los casos, cuando la mayoría estén vacunados, y una serie de otras cosas para que se reabran las escuelas. En el caso de las escuelas particulares, pues creo que también podríamos hacer una gran presión. Yo soy papá y hay una revista, se llama Chilango, y ahí cada año hacen un análisis de las mejores escuelas de la Ciudad de México, por ejemplo. Y ahora que estuvo el último sismo,
en el siguiente folleto, la siguiente revista que hicieron, también ya habían incorporado que escuelas eran más seguras, que porque habían hecho cambios de infraestructura para evitar que se cayeran, o incluso que los protocolos y cosas de ese estilo. Entonces, yo creo que también es una de las cosas que tenemos que hacer con las escuelas privadas, exigir este tipo de cosas. Eh, y también porque la contaminación afecta al desempeño profesional o de los estudiantes. Entonces, todo esto nos llevaría a tener mejores lugares de trabajo, de estudio, ambientes más sanos, y pues eso, vaya, repercute bastante de manera positiva. Con respecto a la ventilación, también es recomendable, como les decía, cuando estamos cocinando, hay que tener una buena ventilación porque se generan todas estas partículas. De hecho, yo tengo un purificador de aire, no lo tengo aquí en la casa, me lo llevé a la oficina, pero cuando lo encendía se volvía prácticamente loco cuando empezábamos a cocinar. Los niveles se aumentan bastante, pero si abrimos las ventanas y puertas garantizando que haya ventilación cruzada, eso también ayuda muchísimo. Entonces, la idea es que ventilen y bueno, ahí esto no lo menciono así muy rápido, ya hemos también sabido de que hay medidores de CO2 que nos permiten ver cuál es el nivel de ventilación e incluso establecer un límite seguro y entonces es una buena herramienta. Entonces las conclusiones hasta aquí es que necesitamos poner más atención en la contaminación. Sí agrava los casos de COVID, agrava la mortalidad, pero también ya vimos todas las enfermedades con las que se asocia e incluso sabemos que nos está matando la misma contaminación. Como población, ¿qué podemos hacer? Evitar quemar leña, carbón, basura, disminuir el uso del automóvil, tratar que en época de fiestas no tronar cohetes y cosas de ese estilo. Eso va a ayudar. También tenemos que presionar a las autoridades para que usen energías verdes. La tendencia en el mundo es a eliminar los combustibles fósiles y aquí estamos pensando en Dos Bocas. El Tren Maya, también lejos de ser verde, va a utilizar energía bastante contaminante. Tenemos que seguir con esto de la ventilación, tratar de presionar y exigir los medidores de CO2 en cualquier establecimiento para que sepamos que estamos seguros al entrar a ese tipo de espacios. Y filtración de aire, que era lo que les estaba presentando, de lo que se trató toda la plática. Eso, otra vez, lo repito, no solamente nos va a ayudar a disminuir los contagios o a evitar los contagios, sino también va a provocar que los espacios en los que nos encontramos, en la casa, en la oficina y en la escuela y en cualquier otro, estemos dentro de un espacio sano, limpio y saludable. Hay que seguir evitando lugares concurridos, evitar, aún falta mucho, eso no se nos debe de olvidar. No debemos relajar las medidas de prevención, tenemos que seguir con el lavado de manos, aunque la CDC la semana pasada ya sugirió que la transmisión por contacto es muy rara, solamente un caso en 10,000, y vacúnense cuando puedan. Y de mi parte sería todo, espero haya quedado claro. Cualquier pregunta, con gusto la vemos. Muchísimas gracias.